nacional, con esta misma espera y esta misma expectación, a ver si efectivamente se van abriendo las mesas. Más lejos de aquí, al otro lado del estadio, recordemos que este es el principal coliseo de nuestro país. ¿Por qué se está llevando la caja, perdón? El tupper. ¿Pero por qué? Es que esta cuestión tengo que llevármela. ¿Pero quién es usted? El encargado de los votos presidenciales. No, eso tienen que gestionarlo los vocales. ¿Usted no es vocal de mesa? No, yo creo que tengo que dejar las drogas. Ya. Bien, ya hay gente que muy molesta. No sabemos si esto fue una broma, si este joven quiso hacer como una especie de chiste, pero aquí a nadie le cayó muy bien. Se quería llevar los votos para la casa. Y los vocales quedaron absolutamente descolocados, diciendo, bueno, ¿por qué se está llevando esta urna? Finalmente eso no ha ocurrido. Aquí además la presidenta de mesa y también los apoderados se pusieron a discutir y le dijeron, no, no te puedes llevar los votos. Votos que son absolutamente prioritarios y que hay que cuidar y que además se debe resguardar que este proceso sea absolutamente transparente. Así que por lo menos no pasó a mayores, con toda la expectación de la gente que decía, ¿qué le pasa a este muchacho que quería llevarse los votos? Está todo tranquilo, está todo en paz, siguen firmando los votos y ya estamos entonces a instantes, quedamos todos medio descolocados con esto, como ¿qué pasó? Finalmente